Hola mami, soy Denise Talamantes, directora de INUSHO, el Instituto de Nutrición y Salud Holística. En la cápsula del día de hoy vamos a platicar sobre un tema que estoy segura es de utilidad para muchas de ustedes. Estoy hablando sobre el rechazo de los niños hacia probar nuevos alimentos. El tema es muy extenso y por lo tanto vamos a dividir esta cápsula en varias secciones. En la que corresponde el día de hoy vamos a platicar sobre la definición de la neofobia, sobre cuáles son sus características y sobre cuál es su origen. Así que comenzamos platicando sobre cuál es la definición. Bueno, la neofobia se define como rechazo de los niños pequeños hacia los alimentos. Digamos que es el término científico que se le ha dado para describir esta conducta alimenticia. Ahora, platicando sobre cuáles son sus características. Déjenme decirles, mamis, que es algo perfectamente normal. ¿A qué voy? A que la mayoría de los niños experimentan esta conducta. Claro, como todo, seguramente habrá niños en donde no, donde son casos muy agudos de neofobia y también habrá otros niños en donde no simplemente pasan de largo esta etapa de la vida y nunca la presentan. Pero la mayoría de los niños sufren este proceso en donde comienzan su alimentación complementaria entre los 4 o 6 meses, empiezan a comer muchos alimentos, comen prácticamente de todo, pero llegado el momento de cumplir los 2 meses, pasando justamente esa etapa de los difíciles dos, es cuando empiezan ya no quieren probar alimentos que antes les gustaban, ya no quieren comer todos los alimentos que antes inclusive eran sus favoritos y ahora reducen su alimentación de una manera drástica, inclusive hay niños que comen solamente una cosa o dos. Eso es relativamente normal, pero también sepan que no nada más es normal, sino que además es pasajera. ¿Qué me refiero con que es pasajera? Es que más o menos entre los 5 y 8 años, en ese periodo de tiempo tiende a desaparecer. Claro, si se aborda de la manera correcta. Si no se aborda de la manera correcta, pudiera permanecer en la edad adulta y eso, bueno, tiene consecuencias ya de largo plazo. Por ello es importante que conozcan el término y que sepamos cómo tratar a nuestro hijo que está experimentando la neofobia. Ahora, ya platicamos sobre la definición, sobre las características, qué es normal y pasajera, y ahora vamos a platicar sobre cuál es su origen. Fíjense que su origen tiene dos variantes. La primera es un componente biológico o genético y la segunda es un componente ambiental. Hablando del componente genético, tiene que ver, o biológico, tiene que ver justamente con este tema de los genes que se heredan, los cuales son la preferencia por los sabores, que es un gen que se hereda. El otro es la sensibilidad a los sabores amargos. Hay gente que es mucho más sensible que otra a sabores como, por ejemplo, los vegetales verdes, como pudiera ser los pescados, sabores principalmente amargos. También tiene que ver el temperamento. Hay un estudio que muestra una correlación entre el temperamento y la apertura que tiene el niño hacia probar nuevos alimentos. Y esto nos dice que entre más fuerte es el temperamento del niño, es menos probable que guste probar o que tenga apertura a probar nuevos alimentos. Y por último, es un proceso que me parece muy interesante, es un proceso evolutivo en donde una parte primitiva de nuestro cerebro nos dice que los alimentos de sabor fuerte pudieran ser potencialmente venenosos y que que podrían estar echados a perder. Esto a lo mejor en nuestros días ya no es tan útil, pero piensen en cuando el hombre pues todavía era cazador, cuando todavía era silvestre, y entonces este instinto de supervivencia pues le permitió vivir por muchos años. Sin embargo, ahora todavía sigue siendo un factor que determina nuestras preferencias alimenticias. Ahora, esto que les acabo de comentar ahorita es los componentes biológicos o genéticos. Y ahora vamos a platicar sobre el factor ambiental. El factor ambiental, déjenme decirles que es el factor determinante en que se presente esta conducta alimenticia. Si bien hay un componente genético, lo más importante es la relación con el ambiente. Y por ello es importante conocerla.
Porque como les decía, si nosotros conocemos cuál es su origen y mejor aún las formas de prevenirlo y las formas de abordarlo, vamos a asegurarnos que sea una etapa pasajera. Entonces, hablando sobre el medio ambiente, hay dos subdivisiones, ¿no? Digamos que está primero la exposición que tienen los niños con los sabores, prenatalmente y postnatalmente, y por otro lado tenemos el aprendizaje que tienen los niños sobre las preferencias alimenticias, porque al final las preferencias alimenticias es algo que, si bien existe un componente genético, como ya lo platicamos, la mayor parte de las preferencias alimenticias es un proceso durante el cual se aprende. Hablando de las experiencias con los sabores que tienen los niños pre y postnatalmente, hablamos prenatal sobre el líquido amniótico. Se sabe que el líquido amniótico tiene sabor y este sabor es dependiente de la dieta de la madre. ¿A qué me refiero con esto? Que entre más variada sea la dieta de la mamá, entre más alimentos incluya a su dieta, más verduras de hoja verde, más pescados, más muchos sabores, el líquido amniótico tendrá mayor variabilidad de sabor y también tendrá una mayor combinación de sabores. Entonces, esta es la primera exposición que está teniendo el bebé en el vientre materno, está teniendo una exposición a diferentes sabores, lo cual, bueno, en un futuro lo va a condicionar a que lo acepte o no. Ahora, esto es prenatalmente. Postnatalmente hablamos principalmente de la leche materna. También sabemos que la leche materna tiene sabor y que este sabor también, al igual que el líquido amniótico, es dependiente de la dieta de la madre. Y entonces, de igual manera como sucede con el líquido amniótico, entre más variada sea la dieta de la mamá, entre más alimentos se incluyan y entre más rica sea en nutrientes y más variada sea esa dieta, mayor variabilidad de sabores va a tener, por lo tanto, la leche materna y entonces el bebé va a tener también una mayor exposición a los sabores que también irán repercutiendo en su comportamiento en cuanto a los alimentos más adelante. Ahora, hablando de las experiencias, las experiencias que tienen los niños con los sabores, también la primera experiencia es a través de el tipo de lactancia. El tipo de lactancia podrá ser seno materno y lactancia artificial o fórmula, ¿no? Cuando es una leche materna, como lo acabamos de comentar anteriormente, el sabor es muy variable, porque depende de lo que la dieta, depende de lo que la mamá coma, al sabor que va a presentar la leche. Por el contrario, cuando es alimentación a base de fórmula, la leche, perdón, no tiene ninguna variación en el sabor. Podemos hacer inclusive un cambio de fórmula, pero normalmente son constantes, ¿no? Cuando hay un cambio de fórmula es porque así lo requieren las necesidades del bebé, pero llega un momento en el que ya encontramos la leche adecuada y a lo mejor si hay un cambio de un año a otro, pero duramos muchos periodos de tiempo con la misma leche y entonces eso está predisponiendo al bebé a una dieta monótona, por así decirlo, sin cambio de sabor. Entonces, estamos hablando de las experiencias de los niños con los sabores a través de la leche materna, el primero. La segunda es la edad de la lactación. En la edad de la lactación, bueno, la mayoría de los niños comienzan entre los 4 o 6 meses. Esto depende de la madurez del niño y también depende de pues la madurez psicomotriz, pero también la madurez como de digestiva del bebé. Normalmente los pediatras son los que nos van guiando en este proceso y normalmente el pediatra es el que dice ya es momento de introducir una alimentación complementaria. ¿Pero a qué me refiero con la edad de la lactación? Definitivamente no se puede hacer antes de los 4 meses. No es seguro alimentar a un niño con alimentos que no sean leche, pero es importante que la introducción a los alimentos se haga no más allá de los 6 meses. ¿Por qué? Porque también hay estudios que correlacionan la edad de la lactación del niño, la edad de la introducción de nuevos alimentos con la disposición que tiene el niño en el futuro a aceptar sabores diferentes y sobre todo texturas y sabores en el segundo año de vida. Esto en cuanto a la edad de la lactación. Y el tercer factor
que influye de manera determinante en, en este proceso, en esta conducta alimenticia de los niños, es el tipo de alimentación complementaria. El más común es la alimentación a base de papillas, que bueno es la que todos conocemos. La papilla tiene una desventaja. Ya en su momento platicaremos haremos una cápsula específicamente para platicar sobre los mejores tipos de o los tipos recomendados para la alimentación complementaria, pero por ahora les adelanto que la alimentación a base de papillas tiene la desventaja de que el niño se acostumbra a una sola textura. La alimentación es tan variada y es tan rica, no solamente en sabores, sino también en texturas, que si nosotros acostumbramos al bebé a darle únicamente una puré, cuando queramos hacer el cambio e incluirlo a la dieta familiar va a tener diferentes texturas y entonces es muy probable que el bebé tenga cierto rechazo a probar alimentos sólidos porque no está acostumbrado a probar diferentes texturas. Por el contrario, existe otro método de alimentación que se llama Baby Led Weaning o alimentación autorregulada por el bebé y este método de alimentación no da papillas, sino da alimentos sólidos, como les decía, ya platicaremos en su momento más detalle por si quieren conocerlo a profundidad, pero el beneficio que nos brinda este método de alimentación es que los alimentos tienen la textura real. No, sí, definitivamente son un poco más suaves porque los bebés normalmente cuando empiezan con este proceso no tienen dientes y entonces sí hay que cocer los alimentos y dárselos de una manera más suave, pero la textura, digamos, se conserva muchísimo más y entonces el niño está desde pequeño, desde 6 meses, experimentando con nuevas texturas, lo cual le da una apertura a que a partir del segundo año de vida, que es cuando también psicológicamente empiezan a poner sus límites y empiezan a tomar sus propias decisiones, pero el tipo de alimentación nos va a dar mayor apertura a que, perdón, el tipo de alimentación previa nos va a dar mayor apertura a que cuando llegamos a esa etapa normal en donde ya no quieren probar muchas cosas, van a aceptar más alimentos. ¿A qué me refiero? Si bien es una etapa inevitable en donde el niño va a decir, de todo este universo de alimentos que me das, yo prefiero la mitad, entonces es importante ampliar ese universo. Ampliar ese universo para que cuando él haga la selección y decida que los alimentos que va a comer, su dieta sea lo más variada posible y no sea exclusivamente a base de 2, 3 alimentos, que es lo que normalmente sucede. Pues bueno, hasta aquí llegamos en esta primera cápsula sobre el tema del rechazo de los niños hacia los alimentos, que es la neofobia. Si les gustó este video, por favor denle like. No se olviden de seguirnos en los siguientes videos relacionados con este tema. Asimismo, si tienen sugerencias o si quieren saber de un tema en especial, también pueden escribirnos y podemos con mucho gusto atender sus solicitudes. Espero que esta información que les comparto el día de hoy haya sido de muchísima utilidad y estamos en contacto. Hasta luego.